Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Estimados miembros y amigos del apostolado de la preciosa sangre de Jesucristo, les damos nuevamente la bienvenida a esta serie de catequesis impartida por nuestro hermano Bernabé Noyer, religioso de la Congregación de los Consoladores de Jesucristo Agonizante y líder mundial del apostolado de la preciosa sangre de Jesucristo, desde la Tierra Santa de Adoración en Olo, Nigeria. Esta segunda conferencia de la serie lleva por título El camino hacia la contemplación y forma parte de las conferencias del Retiro de Contemplación que se organiza en Nigeria. Esta conferencia virtual se realizó el día sábado 18 de abril de 2020. Agonizing Jesus, I will console you. Agonizing Lord Jesus, I will adore you. Agonizing Lord Jesus, hear my prayer, Lord. All the days of my life, I will console you. Agonizing Lord Jesus, I will console you. Agonizing Lord Jesus, I will adore you. Agonizing Lord Jesus, hear my prayer, Lord. All the days of my life, I will console you. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la conferencia de hoy. Te ofrezco todas las almas de tu pueblo alrededor del mundo, quienes escuchan la conferencia de hoy, mientras empezamos el viaje al interior de nosotros mismos. Te pido que tu Espíritu Santo envuelva sus corazones. Ayúdanos a conocerte, a amarte, a servirte, aquí en la tierra y a vivir contigo en el cielo. Esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que la preciosísima sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra a nosotros y al mundo entero. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, les doy la bienvenida a las conferencias que tendremos estos días. Estoy contento y le agradezco a Dios que ustedes también están contentos allí donde quiera que se encuentren. Hemos empezado este viaje, uno de los viajes más importantes a los que nos ha llamado nuestro Señor. Sería interesante saber si nosotros estamos aprovechando este evento importante de nuestro tiempo. Yo le pido al Señor Todopoderoso que abra sus corazones para entender el misterio de su amor.
La semana pasada pudimos introducir muchos temas que nos ayudarán a entrar en este viaje. Como una pequeña recapitulación, me gustaría resumir lo que hicimos brevemente antes de empezar con el tema de hoy, que es el camino hacia la contemplación, primera conferencia del retiro de contemplación. La semana pasada empezamos con la importancia de prepararnos. Iniciamos con una pregunta importante. ¿Cómo podemos prepararnos para este viaje tan importante, el viaje al interior? Señalamos muchas formas de preparación que las personas podrían estar haciendo. Algunas personas podrían pensar en comprar cosas costosas o almacenar comida o comprar velas para prepararse externamente. Otras personas incluso intentan comprar terrenos en lugares lejanos y remotos que les sirvan como lugares en donde puedan esconderse. Nosotros hicimos hincapié que ese tipo de preparación era puramente externa y no puede ayudar. La verdadera preparación a la que nuestro Señor nos está llamando es la preparación para encontrar a Jesús, quien está dentro del santuario de nuestros corazones. Si pudieron revisar el escrito que les envié, que contiene varios puntos, podrán ver que mencioné ahí varias cosas importantes. Pero hay un punto importante que surgió creando confusión entre los miembros. Nosotros hablamos sobre el malvado que en lugar de prepararse para su viaje espiritual, centra su atención en la iglesia y genera confusión. Tratamos de esbozar sus errores e instruirlo para que cambie de camino y se enfoque, redirigiendo su atención a lo que es realmente importante. En esa conferencia hablamos sobre el origen del hombre, cómo el hombre vino a la existencia, la creación del hombre y la caída del hombre. Adán fue creado en una belleza perfecta, pero a través del pecado, Adán se degradó y perdió esa esencia de la creación, esa belleza de Dios en el hombre. Cuando Adán la perdió, la gloria de Dios se retiró de él. La gloria de Dios, que es esa esencia, el Espíritu Santo, ese reflejo que tenía desde el inicio, se retiró. Luego hablamos de la restauración. Dios no nos abandonó ni abandonó al mundo. Dios tuvo que enviar a su único Hijo para que muriera. Aquel Verbo, a través del cual Dios creó todo el universo. Dios envió a Cristo al mundo. Él tomó nuestra naturaleza y nos redimió. Y cuando estaba a punto de salir de este mundo, no nos abandonó, sino que Cristo nos dejó en memoria algo que nosotros tendríamos que continuar después de su partida, los sacramentos. Nosotros vimos que quedamos unidos a la pasión y muerte de Cristo a través del sacramento del bautismo. Y ese sello original que Adán perdió en el inicio, lo volvemos a obtener a través del sacramento del bautismo que la Iglesia nos ha dado. Nosotros también hicimos notar que somos frágiles aún, a pesar de la redención que hemos recibido. Aún tenemos una naturaleza débil. Estamos inclinados al pecado. Aún caemos. Cristo sabía todo esto y Él nos dio el sacramento de la reconciliación, a través del cual seríamos capaces de regresar a Dios y unirnos con Él. En este sacramento de reconciliación nos volvemos uno con Dios. Podemos amar, podemos ver la belleza de Dios. Somos capaces de regresar a Él después que hayamos muerto. Él nos concede esta gran gracia de unirnos íntimamente con Él. Pero también señalamos algo importante, el efecto del pecado. ¿Qué es lo que el pecado ha hecho y qué es lo que el pecado aún continúa haciendo
para conociéndolo nos ayude a salir de él. Luego presentamos la forma sistemática que utiliza Satanás para poseer un alma y para hacer caer el alma en pecado. Al presentar esto, vimos algo interesante, que Satanás no viene de una vez y te agarra, sino que Satanás lo hace de manera gradual. Primero, Satanás vendrá y te presentará algo a través de tus sentidos. Cuando has rendido los sentidos, el segundo aspecto será que va tras tu mente, para tomar tu mente y mantenerla cautiva. Esta captura de la mente es la que llamamos obsesión. La mente permanecerá ocupada en ese pensamiento. Luego proseguimos y hablamos cómo Satanás no solo tomará nuestra mente, ahora él va a capturar nuestro intelecto, y entonces empieza a forzarnos, como a un esclavo que tiene una cadena en el cuello. Ya él podrá arrastrarnos a donde él quiera, por el camino que él quiera que vayamos. A cualquier lugar que él quiera conducirnos, lo hará gradualmente. Satanás continúa arrastrándonos gradualmente. Cuando él logró tomar nuestro intelecto, el siguiente nivel que buscará es de tomar nuestra voluntad, y este es el nivel de la manipulación. Ya nos sentimos cómodos con el pecado porque hemos rendido completamente nuestra voluntad. Entonces, habiendo rendido nuestra voluntad completamente, lo que sigue es que Satanás viene y toma el control total, y eso es lo que llamamos posesión total. Y aquel quien está en este nivel está realmente en lo más alto del reino del mal. Algo interesante aquí es que nosotros podemos liberarnos de todo esto a través de las sugerencias que hicimos. Ahora, hay algo importante que debemos tomar con seriedad aquí, y esto es que para que podamos regresar a nosotros mismos, recuerden que el viaje que estamos haciendo es el regreso a nosotros mismos, y entonces, para poder regresar a nosotros mismos, necesitamos hacer algo importante. Necesitamos atravesar las 7 puertas. Estas 7 puertas nos mostrarán cuán lejos estamos. San Agustín dijo, en el pasado yo estaba muy lejos, buscaba a Dios por fuera pensando que Él estaba ahí. San Agustín buscó sin saberlo a Dios en muchas bellezas del mundo, pero no pudo encontrarlo, y finalmente él pudo darse cuenta que la persona que él buscaba en las cosas exteriores ya estaba sentada en su corazón. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, habiéndoles presentado ya las 7 puertas, hoy estamos a punto de entrar en este viaje al interior, y este es el inicio de esta conferencia. Esta conferencia comienza con lo que llamaremos la experiencia de Dios. Experiencia de Dios. En este evento que está sucediendo alrededor nuestro o incluso dentro de nosotros, ¿cómo podemos movernos de lo exterior a lo interior? Necesitamos tener algo que se llama experiencia. ¿Qué es una experiencia? En la diapositiva vemos que una experiencia es un cambio provocado en el corazón, la mente y el cuerpo de una persona, por aquello con lo que la persona entra en contacto. La experiencia es algo que llega al corazón de alguien, a la mente de alguien y al cuerpo de alguien. Habiendo realizado ya el viaje desde los sentimientos hasta la última puerta llamada de los aliados, necesitamos en este punto específico empezar con el viaje a la experiencia. Y ese viaje a la experiencia simplemente significa que debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿quién soy yo? ¿Qué sucede a mi alrededor? La experiencia empieza teniendo un conocimiento de uno mismo. En el mundo tenemos muchas experiencias, pero esta experiencia de la que hablamos es algo que se da porque nuestro corazón entra en contacto con alguien
que nuestro corazón busca. Como Dios es aquel a quien nuestro corazón busca, debemos poner especial atención que no es otra cosa que pensar en Él, pensar cómo tener experiencia de Él, y esa experiencia de Él debe ser interior y no exterior. Veamos la intensidad de la experiencia. La intensidad de la experiencia depende del conocimiento que se tiene sobre el objeto o persona que uno experimenta. Tu experiencia será intensa cuando tengas conocimiento de aquel a quien buscas. Si conoces algo muy poco, tu experiencia será pequeña. Si tú conoces algo grandemente, tu experiencia será igualmente grande. Entonces, el poder del conocimiento es importante. Aquí leemos que el conocimiento es la madre de la experiencia. Cuando tenemos conocimiento, este conocimiento nos conducirá a la experiencia. Si no conozco nada acerca de la sopa de ñame, como nuestros amigos de varios países de Latinoamérica, ellos no entenderán qué es la sopa de ñame y onubu machacada. Si no saben nada sobre la sopa de ñame y onubu machacada, no la amarán. De igual manera, si a un africano no se le presenta la pasta, no podrá saber qué es pasta, porque nunca la ha visto ni comido. Entonces, el conocimiento de la pasta ayudará a tener la experiencia de pasta como comida. Yo puedo decir que a mí me gusta más la sopa de ñame y onubu machacada que la pasta, porque tengo un completo conocimiento de la pasta. No amaré la pasta si no la conozco, y si no la amo, no trataré de experimentarla, y si no la experimento, no seré uno con eso. Si no conocemos a Dios, si no tenemos conocimiento de Dios, no podemos experimentarlo, y si no lo experimentamos, no podemos amarlo, y si no lo amamos, no podemos volvernos uno con Dios. Es por eso que si no conozco a Cristo, como dije, no lo amaré. Si no lo amo, no lo experimentaré. Si no lo experimento, no podré declarar como San Pablo en Gálatas 2:20: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Esto es importante que tengamos en cuenta. Ahora prosigamos. Los elementos fundamentales de la experiencia. ¿Qué hace que una experiencia sea una experiencia? Los elementos básicos de la experiencia humana son dos. El primero es el sujeto humano y el segundo, la realidad. Para que podamos hablar de una experiencia, esta debe realizarse en una persona racional creada a imagen y semejanza de Dios. Esta persona es quien tiene la experiencia. Como hemos dicho, la experiencia tiene dos elementos: la persona humana, que es el sujeto humano, o la persona quien tiene la experiencia, y la realidad, que es lo que sucede alrededor de esa persona, lo que sucede en el mundo. Ambos son muy importantes. Aquí explico el sujeto humano. Nos referimos a una persona que es capaz de ver, sentir y discernir las cosas. En una palabra, un ser humano racional que tendrá un encuentro con algo. ¿Con qué tendrá el encuentro? Con algo que es real, que en otras palabras llamamos la realidad. La realidad, esta abarca el mundo externo como compuesto de espíritu y materia en el que vive el sujeto. Este mundo en el que vivimos y todo lo que nos rodea constituye nuestra realidad. Por ejemplo, la acción del COVID-19 que experimenta la humanidad es la realidad en el mundo. Nosotros estamos experimentando esta realidad porque somos seres humanos con conciencia y con intelecto. Somos seres humanos creados por Dios a su imagen y semejanza. Antes de proseguir con el ejemplo, quiero terminar la diapositiva.
Toda experiencia nace del encuentro que tiene lugar entre el sujeto y la realidad. Antes de hablar de experiencia propiamente dicha, existe un encuentro. Lo que da lugar a toda experiencia es el encuentro. Debe existir un encuentro antes que la experiencia tenga lugar. Si no hay encuentro, no habrá experiencia, no habrá conexión. La experiencia es un regalo de Dios que se da al hombre por ser un ser racional. Ahora que ya hemos cruzado las 7 puertas, si es que realmente están siguiendo este viaje y ya estamos sentados frente a nuestro corazón, ya estamos más cerca de nosotros mismos. Lo primero que debemos hacer es experimentar la realidad de todo lo que nos rodea. Y una cosa interesante de notar es que no podremos experimentar esta realidad que nos rodea si primero no hay un encuentro. Y entonces, ¿qué es un encuentro? El encuentro mantiene al sujeto y a la realidad en contacto uno con el otro y crea la interacción. Cuando existe un encuentro, el sujeto y la realidad se juntan. El puente entre el sujeto y la realidad es lo que llamamos el encuentro. Si no hay un encuentro, no hay experiencia, porque toda experiencia nace de un encuentro. El encuentro pone en contacto al sujeto con la realidad. Como dijimos, la realidad es todo lo que sucede en el mundo externo como espiritual. Todo esto constituye lo que llamamos la realidad. El encuentro cubre la brecha entre el sujeto y la realidad del mundo. El encuentro es muy importante, pero no solo el encuentro, porque cuando el encuentro cubre la brecha entre el sujeto y la realidad, algo resulta de ahí. Aparece otra cosa llamada la interacción. Dense cuenta los pasos que estamos dando. Hemos partido de la experiencia, hemos hablado de la realidad, hablamos del sujeto y ahora del encuentro. Ahora, después que el encuentro unió al sujeto y a la realidad y están juntos, esto da origen a lo que llamamos interacción. ¿Qué es la interacción? Decimos que es a través del proceso de interacción que la experiencia comienza a actualizarse como un evento en la vida del sujeto. Es decir, que a través de la interacción se da la posibilidad de tener una experiencia. Es a través de este proceso de interacción que la experiencia comienza a actualizarse como un evento. Pongamos atención a esta palabra, como un evento en la vida del sujeto. La interacción está compuesta por una cadena de eventos. Algunos se estarán preguntando, ¿a dónde quiere llegar Bernabé con esto? ¿Qué trata de decirnos Bernabé? Para hacerlo más comprensible y cercano a nosotros, vamos a hacer algunas analogías para explicar lo que estamos diciendo hasta aquí. Tenemos la realidad que nos afecta a todos, el coronavirus. El coronavirus es una realidad. Tú eres el sujeto humano. Tú eres quien tiene que experimentar algo a través de este evento que está sucediendo, que es la realidad actual que nos ha sobrevenido. Cuando te hayas encontrado con la realidad del COVID-19, del coronavirus, es que serás capaz de interactuar. Hay muchas interacciones que están ocurriendo y vemos a algunas personas actuar de una manera o de otra. Entonces vemos que algo que sucede se convierte en un evento, pero estos eventos aún no son una experiencia, son sucesos diarios o encuentros con el sujeto. Todo lo que está sucediendo, algunas personas debido al COVID-19 se han desplazado a otros lugares,
Han sucedido muchos eventos, como que los laicos no puedan participar en las misas. Muchas comunidades no pueden celebrar las misas. Esos son eventos. Algunas personas compraron muchas cosas para abastecerse, almacenar comida. Las personas empezaron a usar máscaras para protegerse. Es un evento que las aerolíneas hayan parado. Todos estos son eventos, todas las cosas que están sucediendo. Todos los que ven estas cosas que suceden solo como eventos aún no han experimentado la realidad de las cosas. Vamos a regresar a este punto. Como dije, los eventos son los acontecimientos o encuentros diarios del sujeto. ¿Con qué te has encontrado en este tiempo que enfrentamos? Todo con lo que te has encontrado en estos días se llaman eventos, no son aún experiencia. Entonces, algo interesante que deben de saber es la diferencia que hay entre la experiencia y el evento. El evento viene y va, mientras que la experiencia permanece y tiene influencia en el sujeto. Aquellos que ven todo lo que sucede a su alrededor solo como eventos, estos eventos solo pasarán y no les dejarán nada en sus corazones. Permanecerán iguales. Sin embargo, aquellos que tienen una experiencia, la experiencia real de este acontecimiento mundial, no permanecerán iguales, sino que irán más lejos. Voy a poner dos ejemplos. En una meditación, un sacerdote tuvo una experiencia en la vigilia de Pascua. Él miró toda la iglesia. Estaba toda vacía, no había fieles. Miró alrededor y solo estaban él y algunos pocos, los que cocinaban y 1 o 2 hermanos para celebrar el Tríduo Pascual y la Pascua. Él se preguntó, ¿qué tipo de evento es este? Este evento le permitió a este sacerdote pasar del encuentro a tener una verdadera experiencia. Él se vio a sí mismo como uno de los apóstoles el primer Jueves Santo, el primer Viernes Santo, el primer domingo de resurrección, y eso es una experiencia. Él se vio como uno de los apóstoles que se estaban escondiendo desde el Jueves Santo, cuando después de la última cena en Getsemaní, Jesús fue arrestado hasta el Calvario donde Jesús fue crucificado. Todos ellos escaparon. Él experimentó la realidad de lo que sucedió aquel Jueves Santo, la noche de silencio. Él miró alrededor y dijo, «Oh, esto es exactamente como los apóstoles celebraron la primera Pascua». Recuerden que fue una mujer, María Magdalena, quien mientras todos los apóstoles estaban escondidos con la puerta cerrada, corrió al sepulcro para embalsamar al cuerpo de Cristo, deseando ver el cuerpo de Cristo. Esto es un acto de amor. María Magdalena fue capaz de demostrar su amor. Ella preguntó, ¿eres tú el jardinero? ¿Eres tú quien se ha llevado el cuerpo de mi maestro? Dime dónde lo has puesto para poder ir y llevármelo. Miren a esta mujer que era capaz de cargar el cuerpo muerto de Cristo. No hay nada que el amor no pueda hacer. Entonces este sacerdote fue capaz de descubrir algo nuevo. Su mente se elevó y estaba tan contento. Él dijo, «Señor, te agradezco por revelarme esta verdad. En vez que yo esté renegando porque mis fieles no pueden estar conmigo, has hecho que de este evento de tener que celebrar la misa en un templo sin fieles tenga una experiencia, la experiencia de descubrir cómo tú y los apóstoles celebraron el primer Jueves Santo, el Viernes Santo y la primera Pascua. Esa es la experiencia, una experiencia verdadera». Otro sacerdote, en el momento en el que los fieles estaban reclamando porque se les cerraban las iglesias por el problema del COVID-19,
Mientras contemplaba los eventos, este sacerdote estuvo meditando y tuvo un encuentro, y desde este encuentro entró en una experiencia respecto a los eventos y la realidad que está sucediendo en la tierra. ¿Qué es lo que este sacerdote vio? Él vio el coronavirus como Herodes, quien reinaba antes del nacimiento de Jesús, quien ordenó que todos los niños recién nacidos hasta los 2 años tenían que morir y dio las instrucciones. La pregunta que se hizo es, ¿dónde está Jesús, el Rey que vino a redimir el mundo? ¿Por qué Él permitió a este hombre tener ese poder de ordenar a los soldados, de decapitar a los niños inocentes? La Escritura nos dice que Raquel está llorando porque sus hijos ya no están. La sangre corría como arroyos en las calles de Belén, porque Herodes fue capaz de decapitar a todos los niños. Este sacerdote descubrió algo interesante, que antes que sucediera esto, un ángel de Dios vino en la noche y le habló a José. José, escucha, toma a tu mujer y al niño y huyan a Egipto. Egipto será tu refugio hasta que Herodes haya muerto y se hayan terminado todos sus planes. Si no haces esto, el niño estará en manos de Herodes. Esa misma noche, José tuvo que despertar a María, tomó al pequeño niño, los puso en un burro y escaparon a Egipto. Egipto se volvió un hogar seguro para José, María y Jesús. Este sacerdote lo relacionó con las instrucciones de los líderes de salgan de la iglesia y vayan a sus casas. Él percibió que sus casas entonces se convirtieron en Egipto, debido a que el hogar es Egipto. Entonces él identificó a la tierra santa de Palestina, donde Jesús nació, como la iglesia, y de esta manera encontró consuelo, porque él se preguntaba a sí mismo, ¿por qué la gente tiene que salir de las iglesias en lugar de entrar en la iglesia y encontrar ahí su refugio? Los eventos lo llevaron a la experiencia de que Jesús tuvo que estar en Egipto y permanecer ahí hasta la muerte de Herodes. Y esto se volvió como una guía para este sacerdote. Es interesante notar que si nosotros nos quedamos en el nivel de los eventos o todo lo que sucede a nuestro alrededor termina como un evento, se quedará solo a un nivel externo. En cambio, la experiencia nos lleva a lo profundo. A través de la experiencia nos tenemos que mover hacia lo profundo. La experiencia nos conduce de lo externo a lo interno, mientras que los eventos nos dejan en lo externo. Prosigamos. Los efectos de la experiencia. Veamos, ¿qué es lo que hace la experiencia? La nueva experiencia estimula a las personas a obtener una nueva percepción y una nueva comprensión del mundo en el que viven. Como en el ejemplo que les puse de los sacerdotes, que todo lo que sucedía alrededor de ellos lo veían en su real forma, ellos lo comprendieron. Ellos no se quedaron en lo externo, sino que se movieron a lo interior. Ellos se movieron a lo profundo y tuvieron una experiencia. Y esta experiencia, toda experiencia nueva, se añade a su experiencia. Esto les da una nueva perspectiva. Estimula a la persona a obtener una nueva perspectiva. Se puede ver algo más bello, algo más interesante, una nueva comprensión. Ayuda a una nueva comprensión. Como estos sacerdotes que fueron capaces de tener un nuevo entendimiento de lo que sucedía en el mundo. En lugar de quejarse, acusar, maldecir, pelear, discutir, perdiendo energía y culpando a los demás, ellos fueron capaces de relacionar a Dios en lo que les estaba sucediendo. Ahora,
a través de experiencias variadas, se produce el surgimiento de la autoconciencia individualizada y la identidad personal. En efecto, la puerta que nos llevará a lo profundo de nuestro ser, de ser capaces de entrar en contacto con nosotros mismos, es a través del contacto que tengamos con la experiencia de lo que nos rodea. La puerta de la habitación de nuestro ser es la experiencia. ¿Todo lo que sucede alrededor tuyo es solo algo externo? Sigamos. La experiencia tiene la capacidad de alterar la calidad de la autoconciencia. Seremos capaces de conocer, de tener conciencia, tener una conciencia real de nosotros mismos. Las experiencias pasadas afectan las experiencias presentes y las experiencias presentes influyen en las experiencias futuras. Si experimentamos esto que nos acontece ahora, todo lo que sucede alrededor de nosotros, si todo nos lleva a tener una experiencia, entonces algo interesante es que seremos capaces de conectarlo con lo que ya ha sucedido. La experiencia pasada tendrá influencia en la experiencia presente, y esta experiencia presente también influirá en lo que será la experiencia futura. Es como una cadena. Si nuestra vida está llena de experiencias, estas nos llevarán a la persona real que estamos buscando. En la experiencia nos encontramos con Dios. En la experiencia conocemos a Dios. En la experiencia descubrimos a Dios. En la experiencia somos capaces de viajar y descubrir dónde está Dios en nuestro corazón. Nuestro corazón es muy profundo. Nuestro corazón es muy profundo. Recuerden que las 7 puertas es un viaje en lo exterior, no es aún el viaje al interior. Quiero que tomen nota de eso. Las 7 puertas, desde los sentimientos hasta los aliados, es solo como una persona quien estaba muy lejos de sí misma y que está regresando a la proximidad de sí misma. Cuando estamos muy cerca de nosotros mismos, es que podemos tener una experiencia. Todos aquellos quienes están muy lejanos de sí mismos estarán solamente caminando en el vacío. Son las personas que siempre cometen errores, quienes se dejan llevar por la emoción y por los sentimientos en lugar de mirar con profundidad y descubrir lo profundo de lo que sucede alrededor de ellos. Ellos estarán fijándose en las demás personas. Ellos estarán fijándose en otras cosas, luchando batallas innecesarias en vez de concentrarse en lo que es importante. Y de esta manera, ellos cometen muchos errores. Hay muchos errores que se cometen en la vida porque estamos fuera de nosotros mismos. San Agustín dijo: muy tarde descubrí que yo estaba fuera, persiguiendo los placeres externos y malgastando los eventos sin convertirlos en experiencia. San Agustín hizo esto, pero gracias a Dios, un día fue capaz de romper sus cadenas y entrar dentro del interior de sí mismo. Y como último punto, escribí aquí que la experiencia ayuda al individuo. Si ustedes completan la oración, esta ayuda al individuo a descubrirse a sí mismo. Ahora, 2 tipos principales de experiencia. Las experiencias son de 2 tipos. Tenemos la experiencia sensorial y la experiencia profunda. La primera es la experiencia a nivel de los sentidos, y la segunda es la experiencia que tiene conexión con lo profundo, con lo interior, con el ser interior. La experiencia sensorial es aquella que no trasciende la superficie externa de la vida. Ejemplo, ciertas actividades, cuando las personas van a misa el domingo
y todos danzan y hacen muchas cosas, pero no están conectadas con Dios. Es solo una ceremonia externa. Quizás podemos experimentar este tipo de experiencia sensorial en algunas profesiones religiosas cuando las personas quieren profesar. A veces son ceremonias externas en las que se deja de lado la esencia real del camino religioso. También quizás en las ceremonias de consagración, como las de los devotos de la preciosa sangre, el día en que recibiste tu crucifijo, el día de tu consagración, llevabas el crucifijo externamente a todos lados, pero muchas veces la experiencia es externa y no trasciende, y no va a lo profundo. Es solo cuando la experiencia va a lo profundo que tú puedes tocar la realidad. Ahora, acerca de la experiencia profunda. Esta experiencia se produce en esos momentos especiales, cuando vamos más allá de la superficie de la vida para descubrir una dimensión más profunda de la vida que no es inmediatamente evidente. Esta dimensión profunda en la vida es el punto donde descubrimos estas realidades tan diversas como la verdad, el significado, el valor y la belleza. En la experiencia profunda pasamos de lo externo, vamos a lo profundo, dentro de nuestro ser y descubrimos la esencia real de nuestro llamado. En efecto, ya no vemos las cosas externamente. Veamos el ejemplo que venimos usando, lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Todos aquellos que están bajo los sentidos son personas que están al nivel de eventos. Ellos ven esto como un evento que vendrá y pasará, y cuando haya pasado se irá para siempre. No cosecharán el fruto de este tiempo. Algunas personas han tratado de tener una experiencia, pero terminan teniendo una experiencia sensorial, en el sentido de que todo lo que ven es algo solo externo. ¿Y cuáles son las características para saber si una experiencia es una experiencia sensorial? Las experiencias externas y sensoriales buscan la satisfacción de los sentidos, la satisfacción del cuerpo, la protección del cuerpo. ¿Cómo sobreviviré a este evento? ¿Cómo saldré de este evento? ¿Qué están haciendo los gobiernos para salvarnos? ¿Qué están haciendo los doctores? ¿Qué está haciendo la policía? ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor? ¿Y qué? Ellos se quejan y se quejan. Que los demás no están haciendo las cosas bien. Los demás no y no y no. En esta experiencia sensorial, ellos no pueden captar la verdad real de este evento. Y en las experiencias sensoriales, todo se vuelve completamente externo. En la conferencia pasada, hice algunas declaraciones categóricas respecto a uno de nuestros hermanos, Fidelis, quien es el secretario general del apostolado en los Estados Unidos, quien ha abusado completamente de su cargo. En lugar de concentrarse en entrar en lo profundo, él está cuestionando cómo Dios puede restaurar y renovar el mundo sin un combate físico. Él no entiende el poder de la oración y de la mortificación. Él no ha confrontado lo que relatan los escritos sobre San Atanasio, quien permaneció días en ayuno y oración, y Dios pudo arrestar a Arrio y así salvar a la iglesia del arrianismo. Él ha dudado del poder de las oraciones y dice, ¿cómo solamente vamos a rezar y guardar silencio? ¿Acaso Dios nos llama a pelear? ¿A causar guerra? ¿A causar confusión? ¿A crear ansiedad? ¿A causar confusión innecesaria? Ese es un hombre de eventos, hombre de externalidad, que difícilmente descubre la profundidad de cómo obra Dios. Y en su confusión, incluso llegó a escribir varios escritos de crítica que han causado gran confusión en el corazón de muchos quienes los han leído. En su entendimiento, piensa que está defendiendo a nuestro Señor, pero en realidad
Él trae a discusión algo que cualquiera que escuche cerrará sus oídos. Él pone en duda la presencia del Espíritu Santo en la iglesia actual. Dice que el Espíritu Santo no está en la iglesia. Él categóricamente condena a toda la estructura eclesiástica del mundo actual y duda de la promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella y se autopromueve como un guerrero. Es una verdad fundamental respecto a la experiencia sensorial que las personas basan su experiencia únicamente en sus sentidos, y de esta manera se observa que esta experiencia no llega a lo profundo. Pero cuando la experiencia alcanza una dimensión profunda, algo profundo, esa experiencia no solo habla de cosas externas que vives en este mundo y pasan, sino que alcanza el mensaje que Dios quiere de nosotros. Y es por eso que es importante que todos ustedes que han descubierto esta verdad y que están listos para unirse a nosotros en esto, conozcan que la preparación que es necesaria no es la preparación del cuerpo, no es la preparación de construir casas, sino que tienes que descubrir a Jesús, quien está en el santuario de tu corazón. Por ejemplo, si tienes que hacer comuniones espirituales, ¿cómo podrás entonces experimentar a Cristo cuando no conoces cómo hacer el viaje al interior de ti mismo? ¿Cómo puedes encontrar a Cristo en la comunión espiritual cuando no has encontrado el camino a tu interior? Una de las razones por las que tenemos que salir de la externalidad y movernos a lo profundo es que en lo profundo encontraremos el verdadero significado de algo, verdadero significado que no es evidente a los sentidos, algo que no le resulta fácil descubrir a la persona que vive en la externalidad, a la persona que se mueve en el nivel de los sentidos. Y lo más importante que decimos aquí es que nosotros descubrimos la realidad a través de la meditación de las experiencias humanas ordinarias. Entonces, antes de empezar a volar sobre la nube de lo desconocido para adentrarnos más y más en lo profundo, primero debemos usar todas las experiencias humanas que nos rodean para descubrir en ellas a Cristo. Ahora veamos las formas de experiencia. La experiencia puede provenir de tres maneras. La primera, experiencia por impresión. La segunda, experiencia por imposición. Y la tercera, la experiencia personal de Dios, la cual vamos a discutir hoy. La experiencia por impresión es alguien que busca la experiencia por el interés de la experiencia. Aquí, la persona no pone énfasis en la realidad que se experimentará, sino en las reacciones agradables o interesantes o emocionales que él o ella disfrutarán. Ejemplo, experiencia de turistas, de los buscadores de milagros, de los buscadores de placeres, entre otros. La experiencia de personas quienes son curadas en peregrinaciones realizadas muchas veces resulta ser una experiencia por impresión, y dichas experiencias tampoco ingresan a lo profundo. Hay otra forma de experiencia que proviene por sí misma cuando Dios nos impone la experiencia a nosotros y quiere que la experimentemos. Estos son los momentos privilegiados en que somos tocados por Dios. Estos son los momentos especialmente agraciados en la vida de una persona. Ejemplo, quizás el día que te promovieron, quizás una experiencia especial, el día en que sobreviviste a un accidente. Este pudo ser una experiencia especial y la persona dirá, oh Dios, estoy vivo. Y todos los momentos de gracia en tu vida. Quizás el día que alguien entró en contacto contigo, te bendijo, te hizo un regalo, salvó tu vida, te salvó de alguna forma de daño,
o muchos de nuestros hermanos y hermanas afectados con coronavirus, muchos de ellos que sobrevivirán y vendrán y agradecerán a Dios: yo pasé esta experiencia, Dios está vivo. He escuchado en las noticias de una mujer que atribuye su curación a la acción de Dios. Ahora veamos la experiencia personal de Dios, que es nuestro fundamento. Esta experiencia consiste en entrar en contacto con Dios. Significa olvidarte de ti mismo, significa recordar solo a Dios, significa gustar de Dios, significa llevar con nosotros el gusto de Dios, significa hablar con la gente sobre el poder y el amor de Dios que hemos disfrutado o probado. Significa que esta experiencia personal de Dios nos lleva a una comunión interior y continua con Dios. Queridos hermanos y hermanas, habiendo llegado hasta esta parte de la presentación, que ya se acerca a su final, quiero hacerles una pregunta importante. ¿Estás viviendo en la presencia de Dios y estás disfrutando su presencia? Para que puedas descubrir si es que estás viviendo en la presencia de Dios, primero que todo, debes descubrir en dónde vive Dios. Si te pregunto, ¿dónde piensas tú que vive Dios? ¿En dónde está Dios? ¿Dónde reside Dios? No puedes conocer bien a una persona a menos que sepas dónde él o ella vive. Vayamos a las Escrituras para conocer dónde reside Dios. Es importante que tomen nota de los siguientes puntos. Muchas personas están luchando para descubrir a Dios. Muchas personas están buscando a Dios aquí o allá, aquí y ahora. Sin embargo, la persona que ellos están buscando está dentro de ellos, es muy cercana. San Agustín buscaba a Dios en todas partes, luchando, yendo de un punto a otro. Él no pudo encontrar a Dios hasta que lo encontró dentro de sí mismo. Pero veamos las Escrituras, nos ayudarán a descubrir dónde reside Dios. Porque el conocimiento de Dios empieza sabiendo en dónde está Dios. Conocemos bien a una persona cuando conocemos dónde es que está. En Mateo 18:20 nos dice que Jesús está presente en nuestra reunión. Esto nos trae mucho consuelo, porque entonces cuando nos reunimos en nuestros hogares, en nuestros grupos de Getsemaní, en nuestro lugar de oración o en otros lugares, Jesús está presente ahí. Esto nos lo dice Mateo 18:20. También Jesús está presente en los niños. Mateo 18:5 dice: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Jesús está presente en los niños pequeños. En Mateo 25:35a nos dice que Jesús está presente en los hambrientos. En este tiempo presente, cuando el encierro ha empujado a todos a cerrar todos los lugares, en esas personas que están pasando hambre está Jesús. Jesús aún se desplaza por las calles rogando y pidiendo ayuda. Quizás puedes encontrar dificultad para ir a rezar a la capilla, pero Jesús está pasando junto a ti en tu camino. Si tú alimentas a Jesús que tiene hambre, habrás encontrado al Jesús al que saliste a buscar. Jesús está presente en todos aquellos que tienen sed. Hay muchas personas que no tienen agua para beber, quienes no tienen nada, y cuando puedes darles agua para beber, es a Jesús a quien encontraste y ofreciste un vaso de agua para beber. Jesús está presente en los forasteros. Algunas personas son forasteros, refugiados, aquellos que han sido forzados a salir de sus hogares por razones de guerra, religión o cualquier otro motivo y son forasteros. Nadie les da la bienvenida a ellos. En muchas partes del mundo, ellos están en la puerta de tu casa tocando, pidiendo que les des la bienvenida en tu hogar. Es Jesús a quien estás encontrando.
En Mateo 25:36a nos dice que Jesús está presente en aquellos que carecen de vestimenta, aquellos que están desnudos. Jesús está presente entre ellos. Jesús está presente en todos aquellos que sufren enfermedades físicas. Muchas personas que están sufriendo enfermedades son Jesús. Jesús está presente en todos aquellos que están encadenados o tras las rejas. Los prisioneros, Jesús está ahí. Jesús está presente en todos aquellos quienes son perseguidos y en aquellos que sufren de falta de amor y libertad, especialmente de libertad religiosa. Aquellos quienes enfrentan persecución de varias formas debido a su religión, Jesús es aquel al que ellos persiguen. Jesús está presente en la Santa Eucaristía, lo cual todos los católicos sabemos que Él está ahí en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Jesús está presente en el paraíso. Jesús está presente en todos sus discípulos. Luego, en la primera carta de Juan, capítulo 3, 24, Jesús está presente en nosotros, y esa presencia es la que nosotros más fácilmente podemos alcanzar. Jesús está presente en nosotros. Primera de Juan 3, 24. Como resumen, Dios está presente en nosotros. Dios está presente en los necesitados, es decir, en los oprimidos, reprimidos, deprimidos, obsesionados y desposeídos. Dios está presente en la Eucaristía. Dios está presente en el paraíso. Me gustaría que leyesen el Salmo 139 y Génesis 17:1. Después que lean esas citas bíblicas, me dirán de qué se trata. La teología nos enseña que existen 5 tipos distintos de la presencia de Dios. El primero de estos tipos es la presencia por inmensidad. Aquí, Dios está presente en todas las cosas. La presencia por inmensidad se da en 3 maneras: por esencia, por presencia y por poder. Dios está presente en esencia porque nada viene a la existencia sin la presencia de Dios. Todo lo que existe viene a través de Dios. Entonces, Dios es la esencia de todo lo que existe y de esa forma está presente ahí. Es decir, que nada podría existir o continuar existiendo sin la presencia de Dios. Otra forma es la presencia por presencia. Aquí nada escapa a su mirada. Todas las cosas están desnudas y visibles a sus ojos. Nada escapa a su mirada, a sus ojos, a la mirada de Dios. Dios lo ve todo. Todo está abierto a los ojos de Dios. No hay nada en este mundo que Dios no pueda ver. Cuando lean el Salmo 139, allí encontrarán esto que estamos explicando. Luego tenemos la presencia por poder. Aquí todas las cosas están sujetas a su poder. Él tiene poder creativo. Con una palabra Él crea. Con una palabra Él puede aniquilar todo lo que ha creado. Dios tiene poder para convertir todo lo que ha creado en simple polvo. Con una palabra Él puede crear cualquier cosa. Él creó el universo entero de la nada, solo por el poder de su palabra. El segundo tipo de la presencia de Dios es que Dios está presente como morada. Este es un tipo especial de presencia influenciada por la oración y por la gracia, en virtud de la cual Dios está presente en las almas justas, como está un amigo con otro amigo. Dios permite que el alma comparta su luz divina. Este es el tipo de presencia que estamos buscando de manera especial, pero es bueno que ustedes conozcan todos los tipos de presencia.
El tercer tipo de presencia es la que llamamos presencia sacramental de Dios, la cual ya mencionamos anteriormente. Los teólogos dirán que es aquella presencia que Cristo disfruta en la Santa Eucaristía. Él está verdaderamente presente en el sacramento de la Sagrada Eucaristía bajo la apariencia de pan y vino. Y esa es la que todos nosotros deseamos, visitar a Jesús en la Santa Eucaristía, recibir a Cristo en nuestros corazones. El cuarto tipo de presencia del que vamos a hablar es la presencia hipostática de Dios, y aquí dice que esta es la propia de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, para que la humanidad de Cristo subsista en la persona de la Palabra. En Cristo, Santo Tomás identificó la presencia hipostática, que Cristo como Hijo de Dios está también presente en su palabra. En la Santa Misa tenemos 4 tipos evidentes de la presencia de Dios, que el documento del Concilio Vaticano II nos dice que Dios mismo está presente en la presencia del sacerdote, quien celebra la misa. Está presente en la palabra de Dios, aquella palabra que alabamos. Está presente en los fieles que están congregados y Dios mismo está presente también en la Santa Eucaristía. Finalmente, la presencia de Dios por manifestación. Esto significa lo que es propio de Él en el cielo. La visión beatífica nos revelará la verdadera esencia de Dios. En esta inmensidad de Dios, esperamos que algún día todos nosotros, esa visión aún en penumbra y como imagen reflejada, lleguemos a ver a Dios cara a cara en el cielo. ¿Cómo podemos experimentar a Dios que mora en nosotros? La última parte de esta presentación la haremos de esta manera. Voy a evocar la cita bíblica Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Verás cómo esta lectura resumirá todo lo que hemos hecho hoy. Se trata sobre un encuentro del profeta Elías. Cuando el profeta Elías, después de haber derrotado a los profetas de Baal, Jezabel resolvió pelear y matarlo. Él huyó para salvar su vida. Él escapó a la montaña de Dios, y llegando allí, él le pidió a Dios que tomara su vida, pues él no podría sobrevivir. Dios lo alimentó muchas veces a través de sus ángeles. Cuando Elías esperaba encontrarse con Dios, muchas cosas sucedieron. Hubo un fuerte viento que sacudió las montañas y quebró las rocas en pedazos. Elías salió a buscar a Dios ahí, para ver a Dios en ese fuerte viento y en el sacudirse de la montaña, pero el Señor no estaba ahí. Después del fuerte viento ocurrió un terremoto que sacudió toda la montaña, pero ahí no estaba el Señor. Después del terremoto hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego pasó una brisa suave y una voz suave de silencio profundo, y el Señor estaba ahí. Y él habló al profeta Elías. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Si pregunto, ¿dónde Elías tuvo experiencia de Dios? Elías no experimentó a Dios en el fuego, tampoco lo experimentó en el terremoto. Elías no experimentó a Dios en el viento que destruyó todo. Elías experimentó a Dios en el profundo silencio. Entonces, ¿cuál es el mensaje que debemos sacar como resumen? Hoy hemos empezado el viaje. Hemos hablado sobre la experiencia, y habiendo hablado de la experiencia, hemos descubierto que antes debemos entrar en un encuentro, y que ese encuentro será el encuentro entre un sujeto humano, tú, y la realidad. Cuando tienes un encuentro, te debería llevar a una interacción, y esta interacción te conducirá a tener un evento. Ese evento, cuando nosotros lo convertimos en un evento concreto y lo miramos con profundidad,
nos moverá a lo profundo de ese evento, y es ahí donde nace la experiencia. La experiencia nace del profundo encuentro con el evento, pero esta experiencia no puede ocurrir en medio del ruido. No le va a ocurrir a alguien que hace mucho ruido, quien nunca puede acercarse a sí mismo, quien solo se mueve por lo exterior, quien hace las cosas solamente del mundo físico. Esa persona se quedará solo en la sombra de los sentidos y no en la realidad profunda del verdadero significado de las cosas. Una persona así se perderá de todo. Es importante que puntualicemos algo. Todo evento puede llevar a una experiencia, y solo son valiosos los eventos que nos conducen a una experiencia. Cualquier evento que no conduce a una experiencia es una interacción desperdiciada. Por ejemplo, si pasa este periodo, el mundo recupera la calma, y este evento que ahora acontece pasa sin que hayas tenido tu propia experiencia de estos eventos, entonces será un desperdicio, pues como vino, se irá. La experiencia es aquello que recogemos de cada evento. La experiencia ayuda a permanecer. La experiencia nos hace más profundos. La experiencia nos cambia. La experiencia nos transforma. La experiencia nos renueva. La experiencia nos pone en contacto con la realidad. Realmente nos hacemos uno con la realidad misma. Entramos, descubrimos su significado profundo. No nos movemos externamente ni superficialmente. Entonces, vemos que Elías fue capaz de lograr esta experiencia no en el ruido. Tú no podrás lograr la experiencia en la plaza del mercado. No la obtendrás por discutir o luchar con tu vecino, con tus gobernantes, por pelearte con el presidente, o creando confusión innecesaria en las personas, y culpándolas porque hicieron esto y porque no hicieron aquello, o quién está haciendo esto o por qué no están haciendo aquello. Lo más importante es que te acerques a ti mismo. Elías encontró a Dios en el profundo silencio. Entonces nosotros necesitamos silencio. No solo el silencio del medio ambiente, sino el silencio del corazón. Y ese será el tema del próximo sábado. ¿Cómo podemos hacer el viaje al silencio? ¿Cómo podemos entrar en la experiencia? ¿Y qué es el silencio en este contexto? Entonces Elías experimentó a Dios en el silencio. Ténganlo en cuenta y vengan a ver y escuchar qué es el silencio. La tarea que les doy, la cual espero que todos quienes estén atendiendo esta conferencia realicen, es leer las siguientes lecturas bíblicas. Hebreos capítulo 12, versículos 12 hasta el final del capítulo. Les ayudará a entender el camino del silencio. El Salmo 139, que ya les había dejado antes, el Salmo 131 y Eclesiástico capítulo 28, versículos del 13 al 26. Esa es su tarea. Que Dios, con su luz, bendiga estas palabras en sus corazones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre eterno, te ofrezco todos los corazones de aquellos que están escuchando este mensaje. Sácalos del mundo ruidoso al mundo del silencio. Ayúdanos a descubrirte a ti a través de la experiencia y a través de los eventos que acontecen a nuestro alrededor. Ayúdanos a tener una experiencia de todos estos eventos. Tú nos has hablado, tu palabra es la luz. Que esta palabra viva en nuestros corazones y nos renueve. Ayúdanos a amarte a ti en medio de nuestras cosas. Ayúdanos a alejar nuestras búsquedas humanas y condúcenos dentro de nosotros mismos con humildad y amor. Y haz que nuestro ser esté en ti
y te siga de una manera santa. Revélanos qué es lo que significa amarte a ti, para que amándote te veamos en todas las cosas. Esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Que la preciosísima sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero.